la verdad que la música me sorprendió un poco, pero... ¿Para dónde irá este momento? Sí, no sé. Hoy les voy a hablar de una teoría que fue creada por Edward Norton Lawrence. Estamos en 409, a 1. ¿Quién fue Edward Norton Lawrence? Me imagino que no lo saben, no lo tienen claro. No. Fue un matemático estadounidense especializado en la teoría del caos. Algo así como el Roberto Markarian de Estados Unidos. Viste que Markarian sabe mucho de caos. Sí. La teoría tiene origen en un viejo proverbio chino, o un viejo soberbio chino, como decía Junio. 4.15, top. 4.15, ya está, ya ganamos. Ahora se pueden ir. No nos fijamos más. Pueden ir a ver el programa de Carballo. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, dice este viejo proverbio. Dicho de otro modo, si tenemos los puntos A y B ubicados en sectores alejados del planeta, opuestos incluso, un pequeño cambio hecho en el lugar A puede determinar un cambio drástico y acaso trágico en el lugar B. Me gusta porque vos siempre explicas todo con matemáticas. Y es lo que tengo. Anoche, mientras me enteraba de la noticia de la formalización del senador Gustavo Penades, pensaba en cómo el ámbito político es a veces ideal para comprender esta teoría, la teoría del efecto mariposa, que logra que una escupida termine con un senador tras las rejas, por más polémico que suene. No es el programa de Pinato. No, sí. Vamos a hablar del caso Penades y cómo, para mi gusto, acá es un ejemplo del efecto mariposa. Después me dirán si lo ven o no. ¿Ustedes recuerdan cómo y cuándo arrancó el tema, el affair de Penades? ¿Cuál fue el momento inicial, digamos? Lo vi ayer. ¿Lo viste ayer? Yo lo vi ayer y no me acordaba. Pensé que había sido mucho antes de eso, de hecho. Sabía qué había pasado, pero no recordaba cuál había sido el desencadenante. Exacto. Ni cuándo. Y ayer lo vi. Todo empezó hace casi 9 meses, el 25 de enero del año 2023, del corriente. Romina Celeste, militante del Partido Nacional, fue detenida tras alterar el orden y escupir a una funcionaria municipal durante un acto de bienvenida a Lula da Silva, organizado por la Intendencia de Montevideo. Ahí Romina se puso en algún momento a gritar como enajenada y gritaba cosas como esta. ¡Delincuente! 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 Un poco reiterativa, pero bien. No se le ocurría otra palabra. No, delincuente. Primero fue interceptada porque su auto tenía patente requerida por el Ministerio del Interior. Y llegó en un auto por el que andaba acá, por acá yo la vi un par de veces ahí que gritaba, qué sé yo, con la bandera del Partido Nacional. Y parece que la patente estaba requerida. Y miren cómo son las cosas. Beto, ¿de qué departamento crees que estaba empadronado este vehículo? En Florida. Mirá, ¿cuál es la letra de Florida? La O. La O. Oh, de sorpresa. Claro. Exactamente, la O de Florida. ¿Cómo se escribe Florida con O? Romina estaba en su momento de mayor exposición mediática, que empezó con las pintadas anti-Frente Amplio y fundamentalmente anti-Partido Comunista, en muros y en espacios públicos de la ciudad, con un tono desafiante y medio mala onda, aunque su popularidad no se había traducido en las urnas, lamentablemente para ella. En las elecciones de los jóvenes del Partido Nacional, registradas en noviembre del año 2022, había obtenido 28 votos en 71.751. No es un porcentaje muy amplio, parece. Yo tiendo a suponer que no. Pero bueno, tampoco soy analista político para opinar al respecto. Ojo, como punto de partida, Andrés está bien. 28. Me hizo acordar a lo de Bauti. Medio parecido también. Y a Filiola es Eisenhower al lado de ella. Para comprender el odio de Romina hacia el comunismo en general, les propongo escuchar esta definición que nos dio de comunismo compartida poco tiempo antes de esas elecciones. El comunismo es algo que te quieren imponer. Entonces, eso es lo que no me gusta. Cuando te quieren imponer que esto es así y esto es así y no es así. ¿Quién lo quiere imponer para vos? El Frente Amplio. Ahí lo tiene. Obvio, típico. El Frente Amplio que hace, te impone el comunismo, obvio. Pero es lógico, es así. En esa ocasión, en esa misma entrevista, Romina también se expresó sobre el tema de los desaparecidos. Adelante, por favor. Y capaz que si yo hubiera sido una de las que murió ahí, ya está, déjame descansar en paz, ya no existo más, ya está. Una vez que te morís, pasaste a otro plano, no existís más, acá no estás. Yo no tengo mensaje de las personas que fallecieron, nunca vi nada sobrenatural, sobrenormal, nada. Y la verdad que yo sé que no están acá, o sea que no nos están viendo, o sea no están sufriendo nada, eso estoy segura. Así que no, ¿qué vas a buscar?
¿Qué vas a buscar? Claro. Muy videliano, ¿no? El comentario. Sí, Señorita, ya está, no la está. palabra lo dice. Son desaparecidos, una ¿Dónde entidad que no desaparece? existe. Claro. Con afirmaciones muy polémicas y sin ese apoyo electoral, que de repente capaz que otras personas dicen cosas iguales o peores, pero tienen apoyo electoral y como que se los bancan. No vamos a mencionar a nadie por respeto a Graciela. Nadie quiso hacerse cargo de Romina cuando escupió a una funcionaria municipal. Claro. Capaz que si tuviera votos todavía lo veíamos, pero no tiene votos, entonces ¿para qué la vamos a querer? Fue así que salieron varias voces del Partido Nacional a desentenderse de ella, a desmarcarse del accionar de la militante trans que el 27 de enero, 2 días después del escándalo, fue sentenciada a 7 meses de prisión por atentado especialmente agravado, pena sustituida por un régimen de libertad a prueba. Está bien. En el medio, es decir, entre el 25 y el 27, precisamente el jueves 26 de enero, el senador Gustavo Penades, en micrófonos de Subrayado, manifestaba lo siguiente. A ver, son episodios que hay que lamentar. Si se violentó la ley por parte de algún ciudadano, la justicia procederá y en ese sentido parecería ser que eso así sucedió. Yo creo que es importante poderse expresar, pero con respeto. Y en ese sentido creo que si eso faltó, la policía procedió correctamente. ¿Está vinculada al Partido Nacional? Que a mí me conste, no. Puede ser votante o simpatizante, pero no integra que yo conozca las estructuras políticas del Partido Nacional. Tiene todo el derecho de expresarse, creo que no eligió ni el mejor lugar ni el mejor momento para hacerlo. Sí. Penades tampoco, claramente, ¿no? Bueno. Viéndole las patas a la sota. Ahí va. Si Romina hubiera hablado de no haber existido estas manifestaciones de Penades, sí, es algo que quizás nunca lo vamos a saber del todo, pero todo parecería indicar que no, que fue el real disparador. Lo cierto es que ese 26 de marzo, exactamente, el 26 de marzo, digo bien, no ese, sino que 2 meses después de las manifestaciones de Penades que recién escuchábamos, exactamente 2 meses. Me llamó la atención que haya pasado tanto tiempo. Romina Celeste manifestó en sus redes sociales que había sido explotada sexualmente por un político del Partido Nacional cuando tenía 13 años. Y que lo hacía público porque esa persona había negado que ella integrara el Partido Nacional, lo que nos acotaba el universo bastante, ¿no? Claro. Incluso se llegó a especular con que era Álvaro Delgado, el señalado. Ya que el secretario de Presidencia también se había desmarcado de la militante, pero no. El 28 de marzo, en el programa Hacemos lo que podemos, Romina afirmó que el agresor sexual era Gustavo Penades. Ahí está, eliminó cualquier tipo de duda y dio detalles sobre el encuentro. Cómo había pasado, dónde, etcétera. Acto seguido, el senador convocó una exposición de prensa. No fue una conferencia porque no aceptó preguntas. Simplemente declaró. Una Exactamente, declaración. claro. En la que afirmó que además de negar su culpabilidad, digo bien, y de hablar de su orientación sexual, él pensaba denunciarla por difamación. Quiero decirles que siempre he actuado acorde a la ley, siempre he defendido mis ideas y mis ideales, siempre he tratado de llevar adelante la tarea defendiendo mis convicciones y nunca había estado enfrentando una situación como la que me ha tocado enfrentar. Siempre supe separar la vida privada de la vida pública, porque siempre he entendido que la vida pública es por la que la gente me juzgase. Pero entiendo que la situación que hoy estamos atravesando es una situación en la que tengo que hablar con ustedes también un poco de mi vida privada. Todos ustedes conocen mi orientación sexual. Yo nunca he engañado sobre la misma. Nunca me he escondido ni nunca he renegado de la misma, por el contrario. Pero he siempre intentado separarla de la vida política y de la vida pública, y estoy muy orgulloso de lo que soy. No reniego de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es porque tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sustentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo. Bueno, el argumento de siempre me porté bien y nunca estuve en una situación como esta para justificar la inocencia, bastante liviano para mi gusto, ¿no? Porque, yo qué sé, todos en algún momento delinquen por primera vez y pueden decir, no, soy inocente porque hasta acá nunca tuve en esta situación. A mí no me pareció un argumento de peso. Segundos más tarde, ese mismo día, Penades negó enfáticamente las acusaciones y advirtió que denunciaría a Romina por difamación. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y rechazo con el mayor de los énfasis posible
las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público. Yo no oculto nada ni voy a ocultar nada, pero en los estrados me voy a defender. La explicación de Gustavo fue para algunos contundente y para otros no tanto. Para el ministro del Interior, Luis Alberto de Heber, lo fue. Tanto que para él ese día el tema había quedado zanjado. Lo que es muy claro, lo que dijo PDVSA en conferencia, no hay nada más para agregar. Es muy evidente, estamos con una situación de indignación, pero la expresó él mejor que nadie en una conferencia de prensa, dando la cara en forma individual y diciendo que va a hacer acciones judiciales. En el momento que se esté desarrollando, puede haber una investigación al respecto, puede dejar el cargo. No como investigación, si él está denunciando. La investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Hay una difamación. Me hizo acordar a Lugano. A Lugano hablando inglés. I think we play well. I play well. Exactamente. No, esta declaración es. Yo sé que vos tenés todo preparado, no me quiero meter mucho, pero esta declaración es descalificadora, ¿no? Sí. Por varias razones. En primer lugar, porque es el jefe de la policía. Claro. La policía es la que investiga conjuntamente con Fiscalía. Por lo cual él está absolutamente condicionando la propia investigación. Yo creo que esta declaración por sí sola era digna de renunciar. El ministro tendría que haber renunciado en ese momento. Porque salió a defender a un amigo, ¿no? Condicionando a toda la justicia, siendo el ministro del Interior, con todo lo que eso implica. Y hay que hablar con todas las desviaciones que hubo ahora y con todas las intervenciones que hubo por parte de policías para defenderlo a Penades y tratar de establecer una teoría alternativa de lo que estaba desarrollando la justicia. Es realmente descalificador. Esta declaración, yo me acuerdo que la estaba escuchando y no lo podía creer. Vale señalar que en ese momento se generó la polémica por ese mismo argumento que vos decís, y ahí salió el fiscal Gómez también a decir que la fiscalía era independiente, que no se iba a ver, digamos, influida por las manifestaciones de Heber, que por algo en algún momento dijo, no hablo más para no entorpecer, aunque después siguió hablando. Como ya vamos a ver. También hubo manifestaciones de otros referentes del Partido Nacional, no solo Heber, el principal, el más importante de todos, del Partido Nacional y de todo el Uruguay. El primero de la fila. El primero de la fila. Luis Alberto Lacalle Pou manifestaba informalmente, un día después, el 29 de marzo del 2023, que él le creía a su amigo Gustavo. Y él fue el que puso la palabra amigo. Él fue el primero que habló de amistad y no fue el único, pero así... Primero sin grabar, ¿no? Una conversación informal así con periodistas. Ahí va. Se daba la noticia en BTV Noticias. En un diálogo informal con los periodistas presentes en el egreso de la nueva generación de policías, el presidente de la República dijo que le cree al senador nacionalista Gustavo Penades, quien negó la acusación de Romina Celeste de abuso sexual. Lacalle Pou contó que al enterarse de la denuncia pública llamó al senador para aclarar los hechos y Penades le dijo que no es verdad lo que asegura la militante. Según el presidente, eso le genera confianza en base a la trayectoria política y el relacionamiento personal. De todos modos, señaló que será la justicia quien determine las responsabilidades. Claro, Luis no podía dejar de creerle a su amigo porque Luis pone delante de todo, la amistad. Sería un mal amigo si no le creo. No sería amigo, no tendría confianza. Acá la amistad no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver, ¿sabes por qué? Porque es el presidente. Si alguien me dice que Andrés tiene una boca de pasta base en la casa y Andrés me mira a los ojos y me dice, no, Santiago, son mentiras, yo le puedo creer. Y le puedo decir, mirá, yo le creo a Andrés, pero yo no soy el presidente. Como sos el presidente tenés una obligación institucional. Y al decir eso, increíblemente está condicionando otra vez a la justicia y a la policía. E incluso los fiscales encargados del caso dijeron que este tipo de declaraciones condicionaron y perjudicaron el desarrollo de la investigación. O sea que realmente es una cosa que fue muy fuerte. En el caso de Luis, lo que llama la atención también es que volvió a cometer el mismo error con otros responsables, por ejemplo el más reciente, Albizu, donde también ponía por delante su amistad y que lo conoce hace X años. Bueno, después dijo, no estamos vacunados contra los errores. ¿Y con Astesiano? Bueno, no, porque yo confiaba. Con Astesiano creo que fue diferente porque medio que él se puso, no éramos tan amigos, capaz que era hasta más amigo que de Albizu, pero bueno, marcó distancia. Pero la cantidad de gente que ha traicionado la confianza de Luis, ¿no? Impresionante. Luis tuvo muchas bajas, pero acuérdense de la conferencia que hizo, hablando de que Astesiano era la persona que cuidaba a su familia. Claro, imagínese que no le voy a dar la cuidado de mi familia a cualquiera. Pero eso lo dijo la primera vez, después ya se reculó en chancleta. Claro. El 3 de abril
Pocos días después de la conferencia de prensa de Penades, el director del INAU, Pablo Audala, también se manifestó sobre el particular. Empezaron a hablar todos los referentes del Partido Nacional. Y sin soltarle la mano a Gustavo del todo, posiblemente, a mi juicio, haya sido el más sensato a la hora de declarar. Yo, si tuviera que dar una referencia personal, digo que al senador Penades lo conozco porque es un dato absolutamente objetivo desde hace muchos años y con toda franqueza digo, con toda honestidad intelectual, confío en que él pueda demostrar su inocencia. Pero hasta ahí llego porque creo que por la posición que ocupo lo que corresponde es dejar actuar a la justicia. Marco la diferencia entre confiar en la inocencia y confiar en que pueda demostrarla. Claro. Parece menor, pero no. A mí me parece que su tiene que demostrarla. Claro. La tiene que demostrar. Claro. Y confío en que puede hacerlo. Pero no confío en él estrictamente porque es mi amigo. Porque eso lo pone a la distancia. Me parece que ahí, sin grandes diferencias, si lo analizás, es bastante fuerte la diferencia. Y además hace una clarísima diferencia también entre lo que es la amistad o conocer a la persona con, bueno, mira, si te metiste en esto, ahora la que se encarga de la justicia. Y además dijo el cargo que ocupo. Él es el presidente del INAU. Claro, nada menos, ¿no? Estamos hablando de abuso a menores, él es el presidente del INAU y dice, tengo que tener en cuenta el cargo que ocupo. O sea que es muy importante. Algunos otros no tuvieron tanto cuidado. No, la amistad era el tema. Yo creo que Audala y Sebastián da Silva, que es alguien que no suele ser del paladar político de la audiencia, alambrado, en general, con su alambrado y todas las cosas, fueron, para mi gusto, ¿no?, los que mejor parados quedaron en el Partido Nacional en todo este tema, ¿no? Hasta lo de Graciela Bianchi también fue digno. Como que desde un principio yo no la escuché a Graciela decir, no, es mi amigo, es un fenómeno, sino que la vi como bastante centrada, al menos en este tema, y después enojándose con Sarro. Un duelo lo de hoy espectacular. Fue tremendo. Otra referente del Partido Nacional que se manifestó fue Laurita Raffo, para quien la situación fue un cimbronazo. Yo tenía y tengo un lindo vínculo con él, pero obviamente por eso les estoy diciendo que fue un cimbronazo para todos nosotros, todos dentro del partido. Tenemos un vínculo fuerte con Gustavo, está en el partido desde hace años, entonces para todos fue un cimbronazo. Ahí lo tiene. También me parece bastante acertado. Sí, bueno. En el sentido de que, está diciendo que quedaron de cara. Sí. Para mi gusto no dijo nada, ¿no? Pero, obvio. Tal vez el enfoque también tendría que estar sobre las víctimas, ¿no? Claro. Sí. Pese a la amenaza de denuncia por parte de Penades contra Romina, de que nos enteramos en este momento, por ahí más o menos por esa época, que se apellida Papazo, yo no lo sabía. La denuncia en principio no se concretó. Sin embargo, el fiscal de Corte Juan Gómez inició una investigación de oficio de acuerdo a lo que resume La Diaria en una nota del 5 de mayo del año 2023. La fiscal designada fue en principio Mariana Alfaro, la misma de la Operación Océano, pero luego presentó un recurso y terminó zafando, y el caso terminó llegando a manos de la fiscal Alicia Guione, a quien ayer escuchábamos. El 2 de abril, fíjense todo el tiempo que pasó, ¿no? Porque hace 6 meses de esto, el programa Santo y Seña informó que varios adolescentes manifestaron haber sido explotados sexualmente por Penades y que estaban buscando apoyo jurídico para denunciarlo. Así relataba el periodista Ignacio Álvarez su diálogo con una de las víctimas denunciantes. Y bueno, y resulta que como yo era amigo de él, un día me dijo de vernos, ¿no?, que no iba a pasar nada, ¿no? Y accedí. Entonces me dijo que en ese encuentro, voy a ser textual, nos vimos 2 veces, una en una casa y otra en un hotel, cuando tenía 14 años. O sea, hoy tiene 16, esto ocurrió hace 2 años, cuando este chiquito tenía 14 años. Me dijo, lo planeado era solo verme y tocarse mientras me miraba, pero empezó a tocarme mis partes íntimas y fue violento. Incluso me dijo, le voy a pegar un cachetazo. Y le digo, ¿y vos no lo denunciaste? No, no lo denuncié. ¿Por qué? Y porque mi madre no sabe que yo hago esto. Como para pensar también, porque cuando se habla se están prostituyendo, ¿no? Un poco lo que hablamos en su momento cuando surgió el tema. El 11 de abril, Romina Celeste, la misma persona que había escupido a una funcionaria municipal durante un acto de bienvenida a un presidente de Brasil de izquierda, ratificó su denuncia contra Penades y declaró ante Fiscalía haber sido explotada. El 12 de abril, el día siguiente, otra persona declaró ante Fiscalía un caso similar. El 18 de abril declararon otras 2 víctimas más, y entre esos 4 primeros denunciantes había como mucha coincidencia en los hechos relatados, como que era en el mismo lugar. Era consistente. El modus operandi estaba fijo. El modus operandum, como diría el Ronco, era el mismo. ¿Qué hizo Heber el 21 de abril, 3 días después de estas 4 denuncias? Bueno, volvió
a respaldar Luis Alberto Heber a Penades, pese a que días atrás había dicho que no volvería a hacerlo para no entorpecer la investigación. Sigo creyendo en la versión de mi amigo. Esto lo dijo el 21 de abril después de que ya había 4 denuncias, ¿no? A quien conozco hace más de 40 años, dijo Luis Alberto Heber. Ese mismo día se presentaron otras 2 víctimas a declarar en fiscalía, ese 21 de abril. En este caso se trataba de hechos más recientes, tanto que las víctimas todavía, al día de hoy, siguen siendo menores de edad. En total, el número de víctimas treparía a 11, la mayoría de entre 13 y 14 años de edad al momento del abuso. El 3 de mayo hubo una tensa reunión entre senadores del Partido Nacional, registrándose un choque entre Sebastián da Silva y el propio Penades. Gustavo afirmó: si es cuestión de revisar para atrás, todos tenemos cosas. Tiró Gustavo en esa... sin ánimos de enchastrar la cancha, ¿no? Luego de que da Silva se manifestara proclive a que se tomara la licencia inmediatamente, tras una sugerencia de Graciela Bianchi. Al día siguiente, en efecto, el 4 de mayo, Penades se tomó licencia, como fue recordado por el homenaje hecho por Telemundo. Nunca más volvió, ¿no?, de la licencia. Claro, no, lamentablemente no para Telemundo. Una semana después, el 11 de mayo, fue que Luis insistió con aquello de ¿cómo no le voy a creer si me mira a los ojos y me dice que es inocente? Hace 30 años que lo conozco. ¿Ah? La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, viene un amigo de ustedes, ¿tá? Una persona que conoce entre 30 años, y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui, yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? ¿A quién le cree cualquiera? El tema es que Luis ahí está poniendo un ejemplo que para una persona, un civil cualquiera de a pie puede ser, pero el presidente de la República tiene que decir, y mira, hay que se exprese la justicia. O sea, no puede salir de esa oración y algunas... Sí, aparte de esta ya altura, no era una denuncia más, ¿no? Claro. Había 6 denuncias en ese momento y ya había pasado mucho tiempo desde que arrancó el problema, ¿no? O sea, tuvo tiempo, Luis, me imagino, para reflexionar Luis, un poco. para reflexionar y para averiguar también, e investigar. ¿no? Porque me imagino que chance de acceder a información a Luis no le debe faltar. Claro, no tenía la fibra en ese momento como para que le consiguiera. El facilitador. Claro. El 25 de mayo, Penades declaró por primera vez junto a Sebastián Mauguecín, el profesor de historia del Liceo Militar acusado de oficiar de intermediario entre el senador y sus víctimas. Acto seguido empezaron a soltarle la mano al senador. Ahí ya a fines de mayo, principio de junio, dijeron, no, me parece que por acá no. El 2 de junio el presidente Lacalle afirmó que las denuncias son muchas y muy graves. Ahí se dio cuenta que era después de la sexta, Gustavo. Sí. El 6 de junio, Gustavo renunció al Partido Nacional. Y 2 días después, el 8 de junio, un día después de que se votara el desafuero del senador, el ministro Heber cambió sus manifestaciones y comenzó a soltarle la mano también. Cuesta creer todo esto, pero si es verdad, es imperdonable, ¿no? Imperdonable. Ahí lo tiene. Le cuesta creer igual, ¿eh? Sí. Pero al menos admite que sea verdad. Sí. Pasó de que esto es una injuria a, bueno, si es verdad es imperdonable. Un pequeño paso. Sí, dio un paso. Valorémoslo también. El 29 de junio, la justicia, se estaba yendo Belén de licencia, más o menos por ese día, y la justicia rechazó el dar a conocer la identidad de las víctimas, luego de que Gustavo, como vimos ayer, escuchamos ayer en el audio de Borsari, el Santi Borsari. del Santi, que es un fenómeno, decía, pasa que él quería conocer para poderse defender mejor, porque él no las conocía las víctimas, pero querían saber quiénes eran. Para defenderse mejor. Para mandarle algún regalo. Sí. Casi paralelamente, Penades comenzó a instalar la idea de que había una trama en su contra, perpetrada por un tal Jonathan Mastropierro, que como nombre es espectacular. A mí me remite a Lelutier. Mastropierro, exactamente. Sí. El 6 de julio, Penades afirmaba a Búsqueda que pensaba escribir algo para Netflix con lo que se haría millonario. Está de moda, ¿viste? ¿Te acordás que también... el Fibra también. El Fibra también iba por ese camino. Así está Netflix, ¿no? Echa miedo. Recién el 18 de agosto se incautaron los celulares de Penades y Mauguecín. Capaz que tardaron un poco, ¿no? En incautarle. Tuvo tiempo de comprarse celulares nuevos. Si lo vemos al día de hoy, creo que hay una cantidad de chats de Astesiano que no pudieron acceder. Así que el tema de los celulares es Pero complejo. viste que Astesiano el mismo día le requisaron. Capaz que le avisaron antes, pudo borrar. Cuando llegó a Suárez. O tenía 3 celulares. Tenía 3 al final. Y apareció uno, Pero acá, fíjate que recién el 18 de agosto le incautaron el celular a Gustavo, ¿no? Con también para ambos, para Penades y Mauguecín, imposibilidad de salir del país por plazo de 6 meses. El 2 de octubre, hace 9 días, llegó el pedido de imputación para Penades y para Mauguecín con fecha de audiencia para el martes 10, para ayer.
En el medio se conoció que Penades pidió a sus colaboradores que limpiaran sus teléfonos, pero no que le pasaran una gasita con alcohol, no, que limpiaran tipo el contenido de los teléfonos. Que los vaciaran. Antes de declarar ante la Fiscalía de Delitos Sexuales. En cualquier caso, voy a quebrar 2 lanzas por Gustavo. Bueno. Para terminar y después paso a los mensajes. Y les digo que marcamos un récord 4.81, récord histórico. Muy bien. La verdad que espectacular, todo gracias a Gustavo. ¿Cuáles son las lanzas que voy a quebrar por él? La primera, era verdad finalmente que había un plan montado. Porque le decía, hay un plan montado, Había un plan montado. El único detalle es que el plan lo había montado él. En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penades desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca de línea R detenido desde las 19 horas del día de hoy. Por último, y ya voy a darle pie para que ustedes puedan comentar, porque hay cosas que es un escándalo. que son increíbles. O sea, por eso te decía, lo de Heber está, o sea, yo no sé si va a zafar de esta. Y si zafa es un fenómeno. La verdad que es David Copperfield si zafa de esta. Es muy fuerte. Capaz que zafa porque es amigo de Luis. Viste que a Luis no le gusta maltratar a los amigos. Que Gustavo desde un principio, y esto hay que decirlo, había aceptado parte de los delitos que se le imputan. Porque cuando en marzo hizo aquella declaración de prensa donde no admitió preguntas, viste que el periodista es un bicho, un sabueso de la información. A veces es un poco crudo también. A veces es un poco crudo, pero cuando Gustavo se levantó para irse, hubo un periodista que le preguntó si él negaba haberle pagado a menores. Y el senador del Partido Nacional fue contundente. ¿Negaba explícitamente haber pagado a menores? No. Exactamente. Bueno. Él no negaba haberle pagado a menores. Para terminar, una breve reflexión. Penades pasó su primera noche, ¿saben dónde, no? No, sé que en Florida, ¿no? Sé que le negaron la domiciliaria, pero no sé dónde lo llevaron. En la cárcel de Florida, y se pone de pie. El mismo departamento en el que estaba empadronado el auto de Romina que derivó en aquella escupida que terminó con el senador tras las rejas del mismo departamento. ¿Casualidad? No lo creo. No sé, Andrés, pero a mí me parece que a vos que te facilita bastante el tema de las letras, podrías escribir para Netflix esto. Me encantaría escribir para Netflix esta historia y las que vendrán. Ficcionada, ¿no? Con algunos cambios. Sí. A Gustavo Penades le doy llegamos a 500, era el objetivo se ha cumplido. Bueno, amigos, hasta acá este repaso que excelente. No era la idea hacerlo, pero bueno, no podíamos tampoco, digamos... Cambiaste sobre la marcha. Cambiamos sobre la marcha. Iba a hablar de Shaquille O'Neal, pero cambiamos.